Grabamos. Y ahora sí, iniciamos con músculo cardíaco. Vamos a basarnos en el video. El músculo cardíaco básicamente se va a encontrar solamente en el miocardio, que es la capa intermedia del corazón, así como a los grandes vasos sanguíneos que son contiguos a el corazón. En cuanto a sus generalidades, es un músculo estriado, también tiene sarcómeros, estas líneas perpendiculares en las miofibrillas, que son las bandas de los sarcómeros, es justamente lo que caracteriza a el músculo estriado. Y el músculo estriado puede ser músculo esquelético estriado o puede ser músculo cardíaco estriado, ¿verdad? Es involuntario. Nosotros no controlamos nuestro corazoncito. Básicamente el hecho de que lata rápido o lata lento, pues no va a depender directamente de nosotros, sino de ciertos factores, principalmente hormonales, dependientes del sistema nervioso autónomo. Una característica única del músculo cardíaco es que es un tejido autoexcitable, a diferencia del músculo esquelético, el cual básicamente yo le doy la orden desde mi cerebro de manera voluntaria de que se contraiga o no. En el músculo cardíaco va a haber un mecanismo que vamos a estudiar detalladamente en fisiología, en el cual él va a generar sus propios potenciales de acción para poder autoexcitarse y contraerse de manera rítmica sin la necesidad de que participe nuestro sistema nervioso, ¿verdad? En cambio, el músculo liso también es involuntario, pero este se contrae mediante señalizaciones del sistema nervioso autónomo. Va a necesitar mucha energía, por lo tanto, su principal fuente de energía son los triglicéridos. De hecho, para que no tarden en llegar los triglicéridos, el corazón se empieza a rodear de grasa a su alrededor para obtener triglicéridos de manera eficiente, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros nos pasamos de grasa, que acumulamos una gran cantidad de tejido adiposo, este también se puede acumular sobre el corazón, generando que el corazón no funcione adecuadamente y que tengamos más riesgo de un infarto, ¿verdad? A la célula del miocardio o la célula muscular del músculo cardíaco lo vamos a llamar miocardiocito. Las características de los biocardiocitos, y contra sus características histológicas, es que son células bifurcadas. ¿A qué se refiere con que sean células bifurcadas? También se les llama células apantalonadas porque tienen una estructura diferente a la fibra del músculo esquelético. Déjenme dibujárselas un poquito, o al menos remarcarlas. Una fibra muscular del músculo esquelético generalmente tiene esta forma. Recuerden que sus núcleos eran sin sitios, entonces sus núcleos de la fibra muscular estaban orillados hacia la periferia, ¿vale? Y dentro de la fibra muscular íbamos a tener una gran cantidad de miofibrillas, ¿no? Ay, bueno, olviden eso, se fue chueco. En cambio, las células de el músculo cardíaco, los miocardiocitos, son células bifurcadas. Una bifurcación es básicamente como una Y. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una célula donde las células tienen bifurcaciones, ¿sale? A partir de un extremo, salen dos extremos como si fuera una Y, ¿verdad? También por eso las llaman células apantalonadas, porque pues tienen forma de pantalón. Entonces, pues no fueron muy creativos. Si tiene forma de pantalón, como aquí tenemos un pantalón al revés, pues básicamente estamos hablando de una célula apantalonada. También tiene estrías dentro de una fibra cardíaca. Vamos a tener miofibrillas y estas miofibrillas van a tener sarcómeros y los sarcómeros van a tener las bandas y esas bandas cuando las observamos en el microscopio, particularmente el contraste entre bandas oscuras y bandas blancas, se van a ver como rayas o estrías, ¿verdad? Al igual que el músculo esquelético, el músculo cardíaco también tiene estrías o tiene bandas. El músculo liso no tiene estrías y por eso lo podemos diferenciar, ¿vale? A diferencia del músculo esquelético que tenía sus núcleos en las orillas, el
músculo cardíaco va a tener su núcleo en el centro y puede tener uno o dos núcleos centrales, ¿verdad? No van a estar orillados, sino que se van a encontrar en el centro. Algo muy importante que caracteriza a los miocardiocitos, es que donde termina una célula e inicia otra célula, va a haber una comunicación por unos segmentos que se llaman discos intercalares. Estos discos intercalares que nosotros podemos observar aquí en la unión de un miocardiocito con otro miocardiocito van a ser muy importantes porque van a permitir que haya flujo de iones y que haya flujo de materia entre estas dos células, permitiendo que si inicia la contracción en una célula, pues inmediatamente se contraiga la siguiente porque el potencial de acción va a pasar rápidamente de una célula a otra. Los discos intercalares, como vamos a ver más adelante, son uniones tipo nexo, uniones estrechas, las cuales pues, nosotros ya vimos en la clase de tejido epitelial. El músculo cardíaco también va a tener inclusiones que van a contener material de desgaste como la lipofuscina o también van a tener nutrientes de reserva, como es el caso del glucógeno, ¿vale? Entonces déjenme borrar lo que acabo de dibujar para que esto no se proyecte en la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien. Continuamos entonces con la parte histológica. Entonces aquí tenemos una microfotografía de un corte longitudinal de miocardio con una técnica histológica que se llama tricrómico de Maso. Lo que nosotros podemos observar son los núcleos. Alrededor de los núcleos que se encuentran en el centro y no en la periferia, tenemos una región que se llama región yuxtanuclear. En esa región yuxtanuclear es donde vamos a ver a los depósitos de lipofuctina, ¿vale? Aquí podemos observar una bifurcación. Tenemos la fibra muscular y de repente se parte en dos y a eso se refiere con la bifurcación. Tenemos a las miofibrillas, que son estos segmentos que observamos en color rojo, y las miofibrillas van a tener los sarcómeros, ¿verdad? Por eso aquí podemos observar las bandas claras y perdón, las bandas claras y las bandas oscuras que van a formar parte del sarcómero. Recuerden que las miofibrillas del músculo esquelético, tanto como las del músculo estriado cardíaco, van a estar rodeadas por endomisio y el endomisio es tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Como se puede observar en esta imagen. Aquí hacemos un zoom, solamente que es con otra tinción, que se llama tinción de Paz, que nos permite ver a los depósitos de glucógeno y de lipofucina. Entonces, en los núcleos centrales, alrededor, en la zona que se llama región yuxtanuclear, vamos a observar pigmentos de color violáceo que van a ser de lipofucina. La lipofucina es un depósito de desgaste. Entre más lipofucina tenga nuestra célula del corazón, significa que la célula está más desgastada, ¿verdad? Estos pigmentos residuales con hipofucsina o con otros materiales, pues caracterizan a las células que no se dividen tan frecuentemente y que viven durante un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Como es el caso de las células del corazón, las cuales viven por mucho tiempo y no se dividen tan frecuentemente. Entonces, aquí, pues básicamente vemos un zoom todavía más grande, donde observamos los núcleos centrales con la tensión de Paz. Alrededor, en la región yuxtanuclear, vemos los depósitos de lipofucsina. Aquí se ven los miocardiocitos, el endomisio que va a rodear a una fibra de otra, los discos intercalares que van a ser uniones que se encuentran entre el inicio de un miocardiocito y el final de otro miocardiocito. En microfotografía electrónica, nosotros podemos observar alrededor del núcleo a las distintas miofibrillas y ya en microscopía electrónica pues podemos observar más detalladamente las bandas, ¿verdad? Aquí tenemos a la banda oscura que también llamamos banda a las bandas I que van a estar alrededor de las bandas oscura y en medio
de la banda I al disco Z y el espacio que se forma entre un disco Z y otro disco Z, que se llama sarcómero, que en el caso de el músculo cardíaco va a ser la unidad funcional contráctil de este tipo de músculo, al igual que de el músculo esquelético. Ahora, habíamos visto que los discos intercalares van a servir para la unión de los miocardiocitos entre sí. ¿Tienen alguna duda? Si no es así, apaguen su micrófono, por favor. Déjenme regresarme. Permítanme un segundo. Y ahora no sé qué hice. Muy bien. Ok, los discos intercalares van a ser justamente los límites entre un miocardiocito y otro miocardiocito, ¿vale? Los discos intercalares van a tener dos componentes, un componente transversal, que es justamente en la parte perpendicular a la miofibrilla, y también va a tener un componente lateral en la parte paralela de la miofibrilla, ¿verdad? Entonces, estos discos intercalares van a ser especializaciones de membrana. ¿Se recuerdan de las clases que nosotros vimos de tejido epitelial? Vimos que algunos tejidos, particularmente el tejido epitelial, tenía un dominio lateral formados por uniones oclusivas o zónulas ocludens, uniones adherentes formadas por la zónula adherente y la mácula adherente, y también uniones comunicantes, ¿verdad? Que eran estas uniones tipo nexo que permitían el flujo de partículas o de materia desde una célula hasta otra célula. Pues los discos intercalares van a tener en sus uniones transversales a estructuras que se llaman desmosomas y fascia adherente. Aquí tenemos a los desmosomas y las fascias adherentes. Y en la región lateral vamos a tener uniones tipo nexo, donde las uniones tipo nexo pues son uniones comunicantes que justamente van a permitir el flujo de materia desde un miocardiocito hasta otro miocardiocito, ¿vale? Entonces aquí nosotros podemos observar en esta imagen cómo está la fibra del músculo cardíaco. Aquí podemos observar la gran cantidad de miofibrillas, las sarcolemas, que básicamente representan a su membrana. También tiene túbulos T. Y aquí se van a encontrar los discos intercalares, ¿verdad? Y entre los discos intercalares, si ustedes observan con detenimiento, vamos a observar a las uniones de hendidura. Aparte de las uniones de hendidura, tienen a la mácula adherente, a la fascia adherente y el componente transversal del disco intercalar, ¿vale? Entonces aquí las importantes van a ser las uniones de hendidura, que también se llaman uniones tipo gap o uniones tipo nexo, que van a permitir el flujo de materia desde una célula hasta otra célula, ¿vale? Entonces, en los discos intercalares entre una célula y otras células del corazón, del miocardio, van a fluir principalmente iones. Entonces, no sé si lo hayan visto, lo vamos a ver en fisiología. Cuando hay un impulso cardíaco, que en este caso vamos a llamar impulso cardíaco en el corazón, va a haber flujo de iones, principalmente sodio, que va a inducir un proceso que se llama despolarización. Entonces, esto va a hacer que todas las células del miocardio se comporten como una sola célula. ¿Qué quiere decir esto? Que por el flujo inmediato que hay de sodio desde una célula a otra célula, todas estas células van a contraerse al mismo tiempo. Hay contracción de las aurículas y la contracción de las ventrículas que vamos a ver en fisiología, pero esto ocurre en esencia al mismo tiempo. Y esto se logra gracias a la comunicación que hay
entre los miocardiocitos por los discos intercalares. En esta tinción, que se llama hematoxilina fosfotúnstica, podemos observar más detenidamente a los discos intercalares y también se observan las estrías o las bandas características del tejido estriado, del tejido muscular estriado. Las inclusiones que puede tener el músculo cardíaco son de lipofucsina. Como habíamos visto, la lipofucsina era un pigmento de desgaste. Pueden ser de glucógeno, donde el glucógeno, pues básicamente va a ser reserva de glucosa y también va a tener vesículas, particularmente en las aurículas, de un péptido que es liberado exclusivamente por el corazón, que se llama péptido natriurético atrial, ¿vale? Ya nada más como dato clínico adicional, cuando quieren ver qué tan dañado está el corazón de una persona, en la sangre pueden medir el péptido natriurético atrial y de acuerdo a las concentraciones de péptido natriurético atrial, nosotros podemos ver qué tanta isquemia o qué tanto daño hay en el corazón. ¿Por qué? Porque este péptido natriurético atrial pues tendría que estar en las vesículas del corazón, ¿verdad? No tiene por qué estar en la sangre. Entonces, si está en la sangre es porque estas fibras están rotas y las fibras rotas liberan el péptido natriurético atrial hacia el torrente sanguíneo y si nosotros lo encontramos en el torrente sanguíneo en concentraciones más altas de las que debería de haber, significa que nuestro corazón está dañado, que hay procesos de necrosis o que hay procesos de infartos o de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, una de las maneras en las que se mide en el laboratorio la insuficiencia cardíaca es por la medición del péptido natriurético atrial. ¿Por qué? Porque el péptido natriurético atrial está guardado en vesículas exclusivamente en el corazón. Ningún otro órgano libera el péptido natriurético atrial, salvo las aurículas del corazón. Muy bien. Músculo estriado cardíaco, pues básicamente tiene esta estructura. Si se fijan, es bastante parecida a la del músculo esquelético, solamente aquí vamos a observar el núcleo, no en la parte periférica, sino en la parte central. También ahí vamos a observar las miofibrillas, tenemos a las mitocondrias y tenemos túbulos T con una red bastante extensa de retículo sarcoplásmico. Otra diferencia aquí es que el túbulo T solamente va a estar rodeado de una cisterna, entonces en lugar de formar triadas, va a formar diadas. Las diadas van a estar formados por un túbulo T y una cisterna terminal que se encuentra por ahí, ¿verdad? Entonces aquí también podemos observar a sus sarcómeros, los componentes de los sarcómeros, la banda A, la banda I, donde la banda A tiene su banda H y su línea M, y la banda I tiene su línea Z, ¿verdad? Entonces la estructura es bastante parecida, solamente que en lugar de formar triadas, forma diadas, y los túbulos T pues, son un poquito menos extensos y menos frecuentes que los que se encuentran en el músculo esquelético. Entonces, aquí nos dice que el retículo sarcoplásmico, con sus sistemas terminales, junto con el sarcolema, con los túbulos T, va a formar las famosas diadas, que es justamente donde va a correr el impulso cardíaco para generar cambios en el potencial de membrana y por lo tanto la entrada de calcio o la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico para iniciar con el proceso de contracción muscular, que es justamente con lo que vamos a terminar, el proceso de contracción cardíaca, ¿vale? Entonces, aquí algo muy importante es que recuerden que en la contracción del músculo esquelético, la aportación de calcio venía principalmente desde el retículo sarcoplásmico. En la contracción del músculo cardíaco, el principal aporte de calcio para la contracción viene del medio extracelular, ¿vale? Entonces, más adelante, cuando llevemos fisiología, vamos a ver que hay distintos tipos de fibras en el corazón, unas que son fibras de conducción, las cuales se van a llamar fibras de Purkinje, o al menos los elementos más distantes de donde inicia el proceso de conducción del impulso cardíaco, se van a llamar fibras de Purkinje, y estas van a pasar el impulso cardíaco a las células del ventrículo. Entonces, en las células del ventrículo, el impulso cardíaco va a inducir que haya una despolarización en la luz del túbulo T
lo cual va a hacer unos procesos más, unos procesos menos, que entre el calcio, ¿sale? Esto es diferente a cómo ocurre en el músculo esquelético. Si ustedes lo recuerdan, en el músculo esquelético nunca hay entrada de calcio, hay entrada de sodio por acción de la acetilcolina y todo el calcio sale del retículo sarcoplásmico, mientras que el potencial de acción que se genera en el músculo cardíaco va a generar la apertura de canales de calcio, lo cual va a permitir que entre calcio. Este calcio también va a inducir la salida de calcio del retículo sarcoplásmico y ya después esto va a iniciar el proceso de contracción, ¿vale? Entonces, una de las principales diferencias entre la contracción del músculo esquelético y la contracción del músculo cardíaco es que en la contracción del músculo esquelético, el calcio que induce el proceso de contracción viene exclusivamente del retículo sarcoplásmico por mecanismos que abren una compuerta en el retículo sarcoplásmico, mientras que en el músculo cardíaco hay apertura de canales de calcio desde que se genera el potencial de acción y el calcio va a entrar desde el exterior y también va a inducir la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, pero el principal aporte de calcio para la contracción va a venir del medio extracelular, ¿vale? Ahora, cuando el calcio entra hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba que va a liberar, que va a devolver el calcio al retículo sarcoplásmico y otra bomba que va a sacar al calcio hacia el exterior, entonces pues se va a inducir un proceso de relajación, ¿verdad? Entonces, tanto la contracción como la relajación en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético es completamente dependiente de calcio. Los mecanismos son básicamente los mismos. Para que ocurra la contracción, el calcio se tiene que unir a el dominio de unión a calcio de la troponina. La troponina tiene que despegar a la tropomiosina, que va a dejar expuestos a los sitios de unión a miosina dentro de la actina. Las cabezas de miosina se van a unir a los sitios activos de la actina y esto va a marcar la primera fase del ciclo de los puentes cruzados, que después va a generar que la actina sea jalada hacia el centro del sarcómero, induciendo un proceso de contracción. Cuando el calcio se despega de la troponina, la tropomiosina vuelve a tapar a los sitios de unión de miosina a actina, entonces la miosina se despega de la actina y nuevamente el músculo empieza a relajarse, ¿verdad? Pero siempre que haya calcio en el interior de la célula, pues va a haber contracción. Cuando el calcio sea desplazado de el sarcómero, pues entonces va a haber relajación y el calcio se vuelve a guardar en el retículo sarcoplásmico por la bomba de calcio o puede ser liberado hacia el exterior por una bomba, bueno, por un transporte activo secundario que es dependiente de calcio y de sodio, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, si no es así, sería todo por hoy, para que ya el día de mañana pues hablemos de contracción de músculo liso y con eso terminamos el tema de tejido muscular y ya vayan también haciendo sus mapas mentales porque llegando la siguiente semana reviso y firmo todo, ¿eh? Ya hemos visto músculo esquelético y también vamos a ver tejido nervioso el día jueves y día viernes, ¿vale? Entonces mañana terminamos con músculo liso es rápido, nos los echamos en una sesión y en la siguiente sesión pues ya vemos tejido nervioso y en dos, tres sesiones terminamos tejido nervioso, ¿vale? Muy bien, entonces es todo por hoy, nos vemos el día de mañana, esténse pendientes del mensaje, yo les aviso hoy, preferentemente si la clase la vamos a tener en la mañana o en la tarde, ¿vale? Entonces, que pasen bonita noche y nos vemos el día de mañana.